Grabar. Ahí estoy grabando. Hola gente, bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En esta clase vamos a ver sumatorias. O cacharon que hay un youtuber como que es un profe que se hace llamar como profe de Preu y se llama, ¿cómo se llama? Cancino. Y que está terrible funado porque su canal dice pura mentira de los problemas. Bueno, tenía un problema de sumatoria y yo le mandé un correo diciendo tu weá está súper mal. Y espero que le bajen Profe el... Eduardo Cancino, profe Eduardo Cancino. Sí, Sí, la troleó, la trolea. Ese espero es el que... de las clases gratis, ¿cierto? Sí, Sí, el de las clases gratis. Está sí. terrible funado. No sé, yo le reporté varios videos porque tenía varios gatos muertos en su desarrollo. ¿Qué clases gratis? De Que como que PSU. hacía clases gratis a veces, por ejemplo, el año pasado como que se iba a plaza y hacía clases de matemática a veces. O Hablan también del profe hacía, que hacía sí, Eduardo maratón, que Cancino. dijo que iba a hacer maratón. Sí, pero está funado. Así, sí, eso mismo, como que hacía videos de 12 horas, 10 horas, supuestamente. sí, wey, así. Y nunca la hacía a la de esa hora y me decían los borraba. Ya estamos grabando, Ya, sigamos, sigamos. ya chicos, sigamos entonces. Este auxiliar Me voy. es de sumatorias. El auxiliar de sumatorias es un poco... A ver, la sumatoria es simplemente una forma de resumir cierta operación, que sería sumar. La diferencia es que yo lo hago sumar finitas veces en el caso de ustedes. ¿A qué me refiero con funar? Con sumar finitas veces. Eh, Me refiero a que es la siguiente definición. La sumatoria, que está acá, desde un M particular, que va a ser natural. Ojo, que los índices que yo voy tomando son naturales. Hasta un N, claramente ahora M mayor a N, mínimo, porque si no, no tiene sentido. De A sub K, que A sub K va a ser el término késimo de la sumatoria. Yo lo voy a decir como que va a ser A sub M, sí, es que N igual a M, y en realidad va a ser A sub N más. La sumatoria desde K igual a M hasta N menos 1, sí se cumple el otro caso, que sería que N es mayor a M. ¿Qué estoy diciendo acá en realidad? Que es que yo defino la sumatoria por recursión, de forma recursiva. Es lo único que me interesa, ¿ok? Entonces, generalmente, cuando yo tengo que probar propiedades de sumatoria, lo cual es muy probable que le aparezca en su control de la próxima semana, o data y control de la próxima semana de esto, eh, es muy probable que además de esto le aparezca a ustedes como probar algo por inducción. Entonces deben tenerlo en cuenta. Propiedades importantes son propiedades que se tienen por apunte, las propiedades están en está la demostración, pero sería bueno que ustedes lo demuestren. Recuerden, ¿qué es lo importante de una sumatoria? Vamos a verlo al toque. Lo voy a ver con este ejemplo acá, con acá. Lo importante de una sumatoria es ver bien el límite inferior, el límite superior. De partida, que el límite inferior sea inferior al límite superior. Además de eso, saber que esto de acá va a ser el término késimo, pero esto debe depender del k para que tenga sentido. Entonces, esto por eso es un a sub k, porque yo dependo de las variables donde estoy moviendo la sumatoria, que en este caso sería desde k igual a m hasta n. Entonces, una vez que yo tengo esto, yo voy a decir que ya tengo un término a sub k. ¿Por qué? Porque depende de k. Pero ¿qué ocurre si el término no depende de k? Si en realidad es una constante. Yo puedo hacer suma de constantes y también es una propiedad. La suma de constantes está definida de la siguiente manera, que va a ser la constante por el límite superior menos el límite inferior más 1. Eso lo vamos a ver en el ejercicio, pero lo importante en realidad de esto es esta parte de acá, que yo saco constantes en la sumatoria, que yo tengo esta propiedad y saco constantes para afuera. Además de eso, que la sumatoria yo la puedo separar. Si yo tengo la sumatoria de A sub K más BK, eso va a ser igual a la sumatoria de A sub K más BK, preservando el límite inferior y el límite superior. Es decir, separo la suma. ¿Cómo se llama esta propiedad? De que yo separo la suma y saco constantes. Se llama propiedad de Teorema. linealidad. Eso es la linealidad de la sumatoria. Porque yo saco constantes y separo la suma. Lo van a ver después en un curso que se llama lineal, o también lo pueden saber de antemano que yo tengo esta propiedad. Porque eso ustedes lo tenían para funciones lineales, se cumple, porque la linealidad, valga la redundancia, y también se cumple en realidad para cuando yo estoy trabajando con los números reales. Cuando tengo una variable y yo puedo sacar la constante o separar las sumas, ¿por qué? Porque yo tengo la asociatividad, la conmutatividad y todo se comporta bien. Al final lo que estoy haciendo, estoy sumando muchas cosas.
como estoy sumando muchas cosas, los puedo separar, los puedo ordenar, eso es lo que me interesa. ¿Se entiende bien? Sí. Ya. Sí. Luego, el punto 4 me dice que yo puedo hacer la propiedad de cambio de índice. Se llama propiedad de traslación de índice. Que en realidad dice que si yo tengo una sumatoria que parte en m y llega hasta n, yo voy a poder decir que lo voy a trasladar S. ¿Y cómo lo traslado S? En los índices. Yo hago exactamente la misma operación en los índices inferior y superior, y en el término késimo, hago exactamente lo contrario. ¿Ya? Hago exactamente lo contrario. Esta propiedad también está demostrada en el apunte, también es bueno que lo demuestren estas cositas, porque les va a servir bastante. Esto lo vamos a entender mejor en un ejemplo. La otra que puedo hacer es la sigma de tita. No, eso es otro. La aditividad que yo puedo hacer. Si yo tengo que una sumatoria va desde m hasta n, y yo encuentro un punto S, tal que S es mayor a m y menor a n, yo puedo decir que puedo separar la suma. La voy a separar desde m hasta s, y luego desde s más 1 hasta n. ¿Por qué desde s más 1 y no desde s nuevamente? Porque yo estoy trabajando con una variable discreta que es finita. Entonces, si yo me tomo un punto s, el siguiente punto va a ser s más 1. ¿Por qué? Porque mis elementos de la sumatoria van a ser naturales. ¿Ok? Sí. Ya. Y luego de eso, tenemos la propiedad telescópica, que quiere decir lo siguiente. Yo tengo un telescopio, y cuando tengo un telescopio es largo, es como este porte más o menos. Bueno, más largo, puede que sea más grande, pero quiero dar el ejemplo. Acá. Entonces, como yo tengo un telescopio, ¿qué me dice la propiedad telescópica? Yo voy a tener tantas sumas, cada uno de estos elementos sumados, pero en realidad lo que voy a hacer, lo voy a achicar. Y cuando yo achico el telescopio, ¿con qué me quedo? Con la parte superior y la parte inferior. Eso me está diciendo esto. La propiedad de suma telescópica es cuando yo tengo dos términos consecutivos restándose, y yo me voy a quedar con la parte superior y la parte inferior. Hay fórmulas, lo pueden ver en el apunte, página 94, ¿verdad? Supongo. Sí, 94. Que me dice como ya, cuando tengo el antecesor y el sucesor restado, otra vez cuando tengo el sucesor y el antecesor restado, les voy a enseñar que en realidad no se aprendan fórmulas de esto y vean lo mejor por la intuición. Siempre prefiero que desarrollen la intuición antes que se aprendan una fórmula fija. ¿Ok? Dato, una duda. Dime, Nati. En la 5, el S se encuentra entre como el K y el N, o sea, el Sí. M y el N. Sí. Y si es mayor, como no sirve. No, si mayor no sirve. Es como que yo tengo la suma desde 1 hasta 10. Y no me sirve para nada ver la suma en 15, porque en realidad yo lo que quiero hacer es separarlo. Voy a separar la suma desde 1 hasta 10, como la suma desde 1 hasta 4, y después la de 5 hasta 10. Y ahí el S que tomé es S igual a 4. Ya, gracias. Ya. Y vamos ahora con lo que sería suma importante. Las sumas importantes, primero es la suma de Gauss, que si no me equivoco la demostré como en la primera clase, ¿no? Fue propuesto, parece, por Eh, inducción. Bueno, puede que haya sido propuesto, pero bueno. De todos modos, la demostración está en el apunte. Si no la podemos demostrar, les puedo subir el desarrollo de eso, no hay ningún problema. Pero lo que me quiere decir es lo siguiente. Yo voy a sumar los primeros n naturales. ¿Cómo los voy a sumar? 0, más 1, más 2, más 3, más bla, 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 hasta un n. Y eso va a tener una fórmula dada, que la fórmula es n factor de n más 1 partido en 2. Luego, la otra fórmula que voy a poder demostrar también, que se demuestra de hecho en base a la anterior, es la suma de los naturales al cuadrado. Es decir, 0 más 1 más 4 más 9 más 16, así, hasta un n que sería n cuadrado. Eso también lo puedo probar, lo pruebo con la parte anterior. Eso fue visto en clases y son fórmulas que ya deben saberse de antemano. La suma de los primeros k naturales, perdón, n naturales, la suma de los primeros n naturales al cuadrado, la suma de los primeros n naturales al cubo. Esas cosas deben saberse. ¿Ya? Pato, Dime. el de escala 3 es como bajo la lógica de los primeros dos, ¿no? Sí, ocupa los dos anteriores. Ya. Pura matraca, literalmente pura matraca, una inducción piola y sale de pana. Perfecto, gracias. Debería salirte en 3 líneas. Vamos ahora con lo que sigue. Lo que sigue es la suma geométrica. Aquí vamos de nuevo con otra discordancia. La suma geométrica, pero parte en 1 o parte en 0. Me importa una vaina. Yo voy a ocupar la que parte en 0 siempre. O eso les recomiendo. ¿Por qué?
Porque si me sé la que parte en 0 siempre, yo voy a poder concluir los otros casos. ¿Por qué? Porque si yo sé cuál es la que parte en 0, voy a poder decir en realidad, ya, ¿sabéis qué? Voy a separar la suma, voy a separar el caso cuando k igual a 0, más cuando voy desde 1 hasta n. Entonces no me hago ningún problema y siempre ocupo la misma fórmula. Y así les ahorra su espacio de la memoria RAM que tenemos cada uno en aprenderse fórmulas. ¿Se entiende bien? Sí. Ya. Entonces, esto es la suma geométrica y tiene esta fórmula que en realidad es tomar la base a la que estoy elevando, sumarle 1 más al exponente, restarle 1 y restar la base sin nada elevado, menos 1. Y lo importante de esto es que yo sé la fórmula que parte cuando está en 0 y la otra la voy a deducir. Listo. Eso sería como el resumen de sumatorias. Vamos con la matraca. ¿Cacharon lo de la frase, cierto? Arcángel, revisen las frases son divertidas. ¿Ya? Vamos con la auxiliar. Creo que la anterior era de Daddy Yankee. Uno se mera buscando. Daddy Yankee. Pero Ya. Arcángel está funado. Pucha, la cuestión es otro más. Ya, voy a procurar Arcángel es mi rey. no colocarlo para otra. Está bien nomás. Ya, vamos a hacer la primera. Vamos a hacer la segunda. Y si Diosito quiere, vamos a hacer la tercera. Porque son largas. Pero me interesa algo. A ver, esperen. La profe me dijo que viera la P5 y la P6 también. Que según yo son más cortitas, pero hay que entender un poco de sumatorias. Entonces, les tinca este orden, vamos a hacer el siguiente orden. Vamos a hacer P1, A, P1, después vamos a hacer P5, ¿ya? Después vamos a hacer P5, después vamos a hacer P1B y después P1C. Y después P6, ¿ok? Intentemos hacer la mayor cantidad posible. A todo esto, quería preguntarle algo, pero pucha, justo hoy día hay pocos, pero la relación de entender los problemas y cantidad de problemas que hacemos en clase, ¿sienten que está bien o podría ser diferente? Yo encuentro que está piola porque siempre terminamos haciendo como uno de cada tipo al final. Claro, lo que me Uno ocurre de un es tipo de ejercicio. que yo les pongo siempre harto ejercicios para que tengan para poder ejercitar, pero claro, obviamente por cosas lógicas no va a poder alcanzar a hacerlos todos en la hora. O también que yo igual me devuelvo harto y explico bastante las cosas, como que reexplico el ejercicio o recapitulo. Esas cositas las mantengo para mantener la cantidad de ejercicios como que se hacen por clase, o lo puedo disminuir para hacer más ejercicio. A mi pensamiento personal, el que mucho abarca, poco aprieta. Y con el pensamiento lógico que le entrego para los primeros ejercicios, pueden hacer los demás. Yo la verdad prefiero mucho que explique harto porque sí queda bien claro, al menos a mí siempre me pasaba que siempre con las explicaciones de nuevo como que hay algún detalle que se escapa, así, al menos a mí me pasa siempre, entonces a mí me gusta así como está hasta ahora. Ya, perfecto. Me parece. Eso mismo, eso mismo. ¿Ah? Que iba a decir lo mismo. Ya, buena, buena. Entonces démosle nomás y vamos con la matraca de sumatoria ahora. Principalmente sumatoria son saberse las propiedades y matraquear rápido, porque las matracas pueden ser feas, pero también hay que mandarse unos golazos de repente, como los que son golazos bien hechos, así como los goles de Pelé, algo así como al ángulo y con efecto, así de bonito, son bonitos. ¿Ya? Entonces, mismo, tengo enunciado. Vamos con lo que sería el auxiliar. Dame un segundito, déjame poner el enunciado acá, porque estoy como acá, auxiliar 8, sumatorias, descargar. Ya. Aquí quiero explicar hartas cosas al tiro, así que vamos de cabeza con este ejercicio, el ejercicio P1A. P1A. Ya. Obviamente a mí lo ideal sería como poder hacerle video de todo lo que queda pendiente, pero en realidad igual como que estoy con mi ramo y todo, y como que está pesadita la cosa. Así que igual mientras pueda le voy a hacer video de lo pendiente. ¿Ah? Creo que tenés que dejar de compartir pantalla. Ah, gracias. Buen punto. Eso. Y ese era pizarra, ¿cierto? Sí. Buena, buena. Claro, yo feliz le haría video de todo lo que queda pendiente, pero en realidad no me da tanto el tiempo. Y creo que
eso, yo creo que igual subirle la matraca puede ser una opción, pero igual también depende del tiempo. Entonces, como voy a hacer como lo que más pueda en realidad, mientras pueda feliz. Lo de siempre en realidad. Ya. La sumatoria me queda terrible hardcore por si acaso. J igual a 1 hasta n. J igual a 1 hasta n. Sumatoria. Eso es un sumatorio que queda muy hardcore porque las sumatorias son pudentas. Ya, igual a 1 hasta J. Hasta J de esto de acá. Ya, de K más 2 a la J dividido en J. Ya. Uno ve esta sumatoria en realidad y dice, oh, una sumatoria doble. No me han pasado sumatoria doble, no sé cómo trabajarla, y en realidad, y puede enredar un poco, ¿cierto? Pero aquí tenemos que recordar ciertas cositas. Primero, viendo la sumatoria de adentro, ¿cuál es la variable que yo estoy trabajando? La acá. La K. Acá. Es la K. Entonces, todo lo que está con J me interesa un rábano, porque en realidad es una constante. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo voy a hacer va a ser asociar, porque yo sé que puedo asociar la suma siempre, y voy a decir lo siguiente, esto de acá va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a distribuir la suma. ¿Cómo voy a distribuir la suma? Sumatoria desde J igual a 1 hasta N. ¿De quién? De sumatoria desde K igual a 1 hasta J de K más sumatoria desde K igual a 1 hasta J de 2 a la J dividido en J. ¿Cierto? Eso de acá. Hasta ahí. ¿Hay algún problema? Solamente distribuir la suma. ¿Cierto? Una vez que yo distribuyo la suma, puedo decir lo siguiente. Yo voy a decir ahora que esto va a ser sumatoria desde J igual a 1 hasta N de. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Mi variable es K. Y K, estoy sumando los K, o sea, voy sumando como 1, más 2, más 3, más 4, bla, hasta J. Pero en realidad estoy sumando naturales. Estoy sumando 1, más 2, más 3, más 4, hasta un K, hasta un J. Entonces, esto es la suma de Gauss. Esto es por linealidad. Linealidad. Y esto de acá es suma conocida. Suma conocida. Conocida, Gauss. Esas deben sabérselas, chicos. Y chicas. Deben sabérselas. Entonces, suma de Gauss. Esta de acá, que me quedaría en realidad la fórmula que sería J, factor de J más 1, dividido entre 2. De acá a acá solamente ocupé suma conocida, que es la suma de Gauss, la suma de los naturales, de los primeros J naturales. Es esa fórmula. Más, ahora, esta parte de acá. Pero ¿qué ocurre ahora? Yo sé que el K es mi variable, y estoy haciendo cosas con J. Entonces lo con J pasa a ser una constante, y lo puedo sacar. Entonces esto va a ser 2 a la J, dividido en J, factor de sumatoria, desde K igual a 1, hasta J, de 1. Eso netamente porque la variable J para el índice K va a ser constante. Entonces yo ocupé suma conocida de Gauss y ocupé linealidad de nuevo. Linealidad. Bueno, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Esto de acá va a ser en realidad sumatoria desde J igual a 1 hasta N. ¿De quién? De esto de acá, ok, que sería J, factor de J más 1, dividido en 2, más la suma de la constante 1. ¿Qué es? Bueno, yo tengo la suma de una constante, evaluado en K. Recuerden que esto de acá no depende de K. De hecho, yo lo puedo separar porque 2 a la J dividido en K es lo mismo que 2 a la J dividido en K por 1. Y luego puedo mandar hacia afuera, lo que sería la constante, que sería 2 a la J dividido en K, y me queda 1 acá. Ahora estoy sumando 1. ¿Pero cuántas veces estoy sumando 1? Esto es importante. El cuántas veces yo lo estoy haciendo, lo que tenía era 2 a la J dividido en J. Y ahora, ¿cuántas veces yo estoy sumando? Miren. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ok, voy a seguir. Yo voy a tener por 1, que sería la constante, multiplicado la cantidad de veces que yo estoy sumando, porque al final yo estoy sumando. Para cuando K sea igual a 1, voy a sumar 1. Para cuando K sea igual a 2, voy a sumar 2. Para cuando K sea igual a 3, voy a sumar 3. Y eso va a ser una cantidad de veces. ¿Qué cantidad de veces va a ser? El límite superior, que sería J, J más 1, menos el límite superior. Ya, el límite superior menos el límite inferior, que sería 1, más 1. Siempre se cumple esta fórmula,
que si yo sumo una constante, va a ser esto de acá. Lo voy a reexplicar para que se entienda bien. Por ejemplo, si yo sumo desde el 1 hasta el 7, ¿ya? Desde el 1 hasta el 7, yo sumo todo esto entre medio. Esto, esperen, desde el 1 hasta el 7, no. Si yo sumo 1 más 1 más 1 más 1, ya. Si esto yo lo hago 7 veces, ¿qué me quedaría? Me quedaría en realidad 7 por 1, ¿cierto? Este término, el 7 veces, se escribe de esta forma por esta misma. ¿Por qué? Porque esto de acá, 1 más 1 más 1 más 1, 7 veces, va a ser exactamente lo mismo que decir ahora, 7 por 1, va a ser exactamente lo mismo que decir la sumatoria desde k igual a 1 hasta j en este caso sería 7 de 1. Estoy diciendo ahora, voy a sumar el 1, cuando k sea igual a 1, voy a sumar el 1. Cuando k sea igual a 2, voy a sumar el 1. Cuando k sea igual a 3, voy a sumar el 1, eso para el 7. Entonces aquí va a ser igual esto. Esto va a ser igual a tomar la constante, que va a ser el 1, por el límite superior, que va a ser 7, menos el límite inferior, que va a ser 1 más 1. Siempre se cumple esa fórmula, que es la suma de una constante. También está demostrada en el apunte. Y la vamos a ocupar bastante. Esto en realidad es 7 por 1. ¿Ya? Entonces, ¿Pato? dime. Disculpa, entonces, aunque el k sea 1, igual tenemos que poner 1 por 7 menos 1 más 1. Sí. O podemos al tiro poner... Desarrolla eso mejor, porque no des cabida que te descuente el puntaje. Perfecto. Muchas gracias, Fibonacci. De nada. Ya. Entonces, puedo ocupar esto de acá, pero acá. Entonces, esto de acá va a ser igual. Lo voy a escribir acá arriba, acá abajo, acá. Voy a escribir acá arriba. Ya. Entonces, voy a poder decir que esto de acá va a ser igual. Va a ser igual ahora a la sumatoria de todo esto de acá. Pero esto de acá, ¿qué es en realidad? La sumatoria de j igual a 1 hasta n de j, factor de j más 1, dividido entre 2, más 2 a la j, dividido en j, factor de j menos 1 más 1 es j. Listo, voy a simplificar el j con el j, y voy a ocupar de nuevo la linealidad. Acá voy a ocupar linealidad. Por lo tanto, me va a quedar entonces, esto de acá, sumatoria, desde j igual a 1 hasta n, del primer término, que sería j, voy a distribuirlo al tiro, distributiva, que sería esto j cuadrado más j, dividido entre 2, más el segundo término que es 2 a la j, ¿cierto? Pero, con sumatoria, j igual a 1 hasta n. ¿Hasta ahí queda alguna duda? No. Ya. Una vez que tengo esto de acá, voy a ocupar de nuevo la linealidad. Voy a ocupar linealidad. Voy a ocupar la suma geométrica. Y voy a ocupar la suma conocida. ¿Qué voy a hacer? Linealidad, ¿por qué? La linealidad porque voy a sacar el 1 medio hacia afuera. El 1 medio es una constante. Entonces me va a quedar 1 medio. ¿Factor de qué? Factor de la sumatoria de lo que está acá. Pero la sumatoria de lo que está acá va a ser equivalente a decir la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j cuadrado, más la suma desde j igual a 1 hasta n de j, ¿cierto? Solamente ocupé la linealidad para sacar el 1 medio, y además de eso separar la suma. Más esta suma de acá. Pero esta suma de acá, esto es una j. Pero esta suma de acá, en realidad yo sé que es la suma geométrica, pero la suma geométrica comienza en 0. Entonces, esta es la parte que yo voy a ocupar en el superargumento, que se llama ni quita ni pone. ¿Qué es el ni quita ni pone? Es agregar algo y a la vez también quitarlo. ¿Por qué lo voy a agregar? ¿Por qué lo voy a agregar? Porque yo parto desde 1 y quiero que partan desde 0. Entonces, este término lo voy a agregar. Me va a quedar j igual a 1, igual a 0, hasta n, de 2 a la j. ¿Qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es sumar el término. ¿Qué término acabo de sumar? Sumé el término 2 a la 0. Ese es el término que agregué, 2 a la 0. Que sería el término cuando j es igual a 0. Cuando j es igual a 0, me queda 2 a la 0. Ese término lo sumé y lo debo restar ahora. 2 a la 0. ¿Se entiende bien ese paso?
¿Sí? ¿No? Yo no caché muy Eh, bien por qué está elevado a la 0. ¿Cómo llegó al 0? porque, No entendí eso. porque yo sé que tengo desde j igual a 1, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Sí, Cuando j es igual a 1, yo reemplazo la formulita acá y digo 2 elevado a 1, ¿cierto? Ese es el primer término. Pero yo quiero sí. que esto parta desde 0. ¿Por qué yo quiero que parta desde 0? Porque la fórmula que yo me sé de la suma geométrica parte desde 0. Entonces yo voy a sumar, yo voy a hacer sumar el 2 a la 0 y restar el 2 a la 0. ¿Sí? Ya, Eso caché. fue lo que Muchas gracias. yo puse ni tira ni pone con 2 a la 0. Entonces, una vez que yo sumo el 2 a la 0 y lo agrego dentro de la sumatoria, me va a quedar j desde igual a 0 hasta n de 2 a la j menos 2 a la 0, que era lo que me quedaba del resto. Por eso ni quita ni pone. Ni pongo, porque en realidad puse un 2 a la 0, pero también lo quité. Ni quita ni pone. ¿Sí? Es un cero conveniente. Sí. Luego, esto de acá va a quedarme como un medio. Ahora, la suma de esto, yo lo conozco. La suma de los primeros, n cuadrados, la tenemos por fórmula en el resumen como suma conocida. En realidad es la suma de los cuadrados, que va a ser n factor de n más 1, factor de 2n más 1. Y todo esto dividido entre 6, ¿cierto? Eso es fórmula. Más. Por eso puse suma conocida. Más un medio. ¿De quién? De la suma de los primeros naturales. También tenemos fórmula para eso. N factor de n más 1 dividido entre 2. Más la suma de esta fórmula de acá, o sea, perdón, de esta suma de acá, que va a ser la suma geométrica. Pero la suma geométrica va a ser tomar la base, elevarlo al límite superior, n, sumarle 1, restar 1, y esto dividirlo en lo que sería la base 2 menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende bien hasta ahí, chicos? Sí, Sí. pero menos 2 a la 0 también, pues, ¿no? ¿Cómo? Después de la geométrica, menos 2 a la 0. Golazo, sí, verdad, menos 2 a la 0, sí. Y en realidad, aquí ya lo pueden dejar hasta acá, no tienen para qué ordenar esto. Pueden decir cómo vaya el resultado es ese. Porque les Pero, queda Pato, Dime. una pregunta, ahí no se toma el menos 2 a la 0 dentro de la sumatoria misma, en el sentido de que tú tenés que aplicarle la sumatoria al menos 2 a la, o sea, al 2 a la 0. No, porque lo que yo hice fue esto. Yo tenía la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de 2 a la j, ¿cierto? Después, a este término, yo le sumé un 0. Y este 0, Ah, ya, pensé que no estaba el paréntesis, pensé que estaba dentro. y después junté Ya. estos términos. Ya, vale, gracias. Ya. Entonces tenemos eso listo. Y ahí tenemos el primer problema desarrollado. Lo importante es este Pato, problema. una duda. Dime. No sé En el inicio, en el así cuando escribiste el ejercicio, ¿es por el orden de las sumatorias que queda el 2 elevado a j partido en j constante? Sí, por el orden de la sumatoria, porque esto lo da dentro de la sumatoria con k. Esto no depende de k, entonces va a ser constante para esta sumatoria. Ah, ya. Ya. O sea, si el orden fuera al revés, como que el k sería constante. Exacto. ¿Pato? Ya. Dime. ¿Ese es un arreglo rectangular o triangular, perdón? ¿Cómo? ¿Es un arreglo triangular? ¿Sí? Sí, pero en realidad, sí, son nombres Es que que no, se da, me acuerdo pero más, es a veces para, tienen propiedad y cosas así. ya, es para ubicarme nomás, porque a veces que... Sí, pero aprenderte los nombres de las cosas, no apaña tanto. Yo, en realidad, soy bien reacio a los nombres. Me gusta más como entender las cositas y creo que funciona un poco más. Pero también si se sabe los nombres, que es como un elegante en la prueba, así que igual es bueno. El problema es cuando el ayudante lo cacha y tienen que ir a reclamo. A postdata, los que tengan que ir a reclamo, vayan a reclamo nomás. Todos se reclaman. Oye, Pato, sorry, aún no cacho por qué hiciste con el 2J. O sea, ¿por qué hiciste un Nikita Lipone? Porque, No cacho esa parte. porque yo sé que por fórmula general, esto aquí, yo sé que por fórmula general la sumatoria desde k, k, recuerda que k es una variable muda, desde k0 hasta n, de a elevado a k, va a ser a elevado a n más 1 menos 1 dividido en a menos 1, ¿cierto? Yo sé que ocurre esto, pero también lo que yo tengo que saber es que yo sé que ocurre esto cuando yo parto desde k igual a 0, pero aquí yo partía desde desde j igual a 1. Entonces yo tenía que colocar el término que me faltaba para partir desde j igual a 0. ¿Y cuál es el término que me faltaba? 2 a la 0. Porque el término que me faltaba era exactamente 2 a la 0. Por eso yo en realidad hice
más 2a a 0 menos 2a a 0. Y este término lo junté con la sumatoria. Y ahí me va a quedar, en vez de que parta desde 1, va a partir desde 0. ¿Se entiende bien? Sí, gracias. Ya, bacán. Eso. Entonces, ahí tendríamos listo el primer ejercicio. Con llegar a este corcho, ya está bien, según yo. Si les piden desarrollarlo más o no, véanlo de acuerdo al control, como van a hacer pruebas online y tienen 4 horas para las pruebas. Después pueden llegar a ese corcho, hacer el siguiente problema y después, cuando estén ordenando, ahí pueden seguir desarrollando el corcho. ¿Ok? Otra una duda rapidín. En el 2 a la derecha, en el numerador, en la última expresión, a la derecha, en el numerador, 2 elevado a la n más 1, ¿verdad? Sí. Ah, ya, gracias. Otra cosa importante es, si dieron cuenta, yo justifiqué todos mis pasos. Intenten hacer lo mismo cuando estén desarrollando el problema, porque ahí va a hacer que el ayudante pueda entender mejor. Y porque la idea también que entienda su desarrollo. Recuerden que piensen que el ayudante no sabe nada. No estoy tirando un palo, solamente estoy diciendo que cómo pueden desarrollar las cosas. Así como dato muy freak, yo reclamé todos mis controles del primer año de U. Todos. Entonces, es muy normal que se equivoquen revisando. Para que lo que tengan en cuenta y no tengan miedo de reclamar. Porque muchas veces pasaba que gente decía, no, ¿para qué voy a reclamar en realidad? No, me da cosa o no me da lata. Pero es tu nota, al final, que te deben colocar la nota que te sacaste. ¿Y ¿Ya? no es posible que me puedan bajar la nota por reclamar? Es probable, pero por lo menos a mí nunca me pasó. Pero es probable. Mientras vayáis con el argumento y no digáis, oye, súbeme por la tela, todo bien. Ah, ya, ya. Mientras si Oye, vayas con el argumento al reclamo, todo bien. ¿Respondí algo? no, ¿Ah? que recién dijiste algo de que había que ir al reclamo, no, no entendí eso. O Ah, sea, ¿hay como instancia para reclamar? no, les van a abrir como un periodo de reclamo, que va a ser como, no sé, onda, 3 días. Y en esos 3 días ustedes deben mandar un correo y decir, estoy reclamando por esto, bla, bla, bla. En la página de reclamo, si no me equivoco. Todavía no Ah, abren porque uno trata de escribir y no deja. No, creo que Entonces aún sí, no. todavía eso hay estaba que... viendo. No, pero aún no. Cuando sea la instancia, reclamen, con argumentos, obviamente. Vamos a hacer la P6 ahora, cabros, ¿ya? Ya. ¿La P6? Está- ¿Pato, seguro que quieres hacer la P6? Sí, la P6. Ah, sí, tengo que enseñarle eso, verdad. Ya. Voy a hacer un preliminar para la P6, que es una parte muy importante. ¿Vieron fracciones parciales? No, No me suena eso. Ya. eso Fracciones es parciales, para integrar, ¿o no? sí, pero también se ocupa para sumatoria. Recuerda que si sumo infinitamente, son integrales. Los argumentos son exactamente lo mismo. Me interesa, ¿qué son las fracciones parciales? Son un método. Un método para poder separar productos de fracciones en suma de fracciones. ¿Por qué me sirve separar productos de fracciones en suma de fracciones? ¿Qué estamos sumando o no? Porque yo sé que la suma cumple la línea A la lineal. telescópica. No, por la línea lineal. Y netamente por eso. Si yo tengo el producto de dos cosas, yo no puedo saber cuál es lo que da la suma. Pero si tengo la suma de dos cosas, lo puedo separar y calcular cada una por separado. ¿Se entiende bien? Sí, Entonces, Sí. vamos a ver un método ahora para poder desarrollar eso. Se llama fracciones parciales. Fracciones parciales, la idea como de cráneo, en realidad es decir lo siguiente. Yo tengo, no me acuerdo de ningún ejemplo. Un ejemplo, vamos a inventar un ejemplo. Ejemplo de fracciones parciales. Fracciones parciales. Por ejemplo, si yo digo 1 partido en funciones x factor de x más 1, ¿ya? Supongamos que yo tengo ese ejemplo. Yo lo quiero separar en sumas. ¿Qué voy a decir yo? El método va a ser decir, que esto va a ser igual a un a partido del primer elemento del denominador más un b dividido en el segundo elemento del denominador. ¿Todo bien hasta ahí, cierto? Dije que este producto se va a poder escribir como suma. Ese va a ser mi hipótesis, mi método con que yo lo voy a realizar. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Descubrir cuál es el A y el B. ¿Se entiende bien hasta ahora? Hasta ahí, ¿cierto? sí, Sí. sí. Ya. Entonces debo descubrir quién es el A y el B. ¿Y qué hago yo? Yo digo ya, voy a sumar esto, como lo sé sumar, voy a decir que esto va a ser x, factor de x más 1, ¿factor de quién? El A me queda multiplicado por x más 1, más el B que me queda multiplicado por el x, ¿cierto? Una vez que yo llego a esta expresión, estoy diciendo lo siguiente, este producto de cosas, producto de fracciones, yo lo voy a poder escribir como suma de fracciones con cada denominador. Luego de eso, yo voy a poder decir, netamente sumando las fracciones, el denominador, que es el mismo como un múltiplo, ok,
y ahora esto de acá. Yo voy a ordenar los términos de arriba, de tal modo que voy a factorizar los que tengan la variable x. X, ¿de quién va a ser factor? Va a ser factor de A más B, ¿o no? ¿Sí? Más el término que está libre, que sería A. Tengo igualdad, ¿cierto? Una vez que tengo eso de ahí, yo voy a decir, ya, como tengo que esta expresión va a ser igual a esta expresión de acá, yo voy a decir lo siguiente. Por lo tanto, entonces, voy a tener igualdad de denominadores. Como tengo igualdad de denominadores, me voy a preocupar solamente de los numeradores. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a decir que 1 va a ser igual a x factor de a más b más a. ¿Se entiende qué dice ahí? Igualé término a término. Porque aquí yo no tengo ningún elemento que tenga una x. Entonces, el 1 va a ser igual a todo esto que está acá arriba. Al final igualé numerador. Igualé el 1 a este de acá. Igualé numerador. Y ahora yo lo igualo término a término. Pero ¿qué ocurre? Yo sé que esta parte de acá va a ser en realidad 1 más x, a ver, más x, ya, va a ser 1, va a ser 1, sí. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué elemento acá a la izquierda yo tengo con x? Ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito yo? Entonces, yo puedo decir que a más b debe ser igual a 0 y que en realidad que más b debe ser igual a 0 y... A igual 1. Y A igual 1, sí, esto estaba viendo por eso. A igual 1, gracias. Y A igual 1, ¿cierto? Listo. Yo impuse esas dos condiciones. Ahora en realidad yo puedo decir que B va a ser igual a menos 1, ¿cierto? Ocupando la parte de que A igual 1. Entonces aquí llegué yo. Yo llegué a que 1 partido en x, factor de x más 1, va a ser igual a A partido en x, el A vale 1, 1 partido en x, más el B, que sería menos 1, dividido en x más 1. ¿Y qué acabo de hacer? Esto es, separar un producto de cosas en sumas. ¿Y por qué me sirve separar un producto de cosas en sumas? Porque yo sé que las sumatorias tienen linealidad. ¿Se entiende bien el método de fracciones parciales? Lo único que no Sí. caché fue cuando igualaste las fracciones. Cuando cambió de A a X. ¿Qué Eso puedo es lo que hacer no yo? caché muy bien. Tengo el denominador de acá. ¿Cuál es el denominador de acá? ¿Cierto? Entonces puedo igualar el numerador a su numerador, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago acá? Aquí igualé numeradores. Ah, ya caché, ya caché. Luego de eso, igualo término a término. Pero aquí yo no tengo nadie con x. Entonces, lo que acompaña el x va a ser 0. Y lo que acompaña, lo que me queda del otro lado, el término libre, va a ser igual al término libre de acá. ¿Se entiende bien? Sí, ¿Cómo de pana, pueden muchas cachar? gracias. ¿Cómo pueden cachar ahí si mataron un gato o no? Agarran esto de acá y lo suman. Y si lo suman y sigue funcionando, todo bien. Si yo sumo esto, me quedaría como 1 por x más 1, que en realidad es x más 1, menos x dividido en x factor de x más 1, lo cual es igual a x menos x, 1 partido en x factor de x más 1. Esto igual se puede hacer al ojo. En realidad esto es como un método para poder hacerlo como manualmente. Pero lo puedes hacer al ojo y sacar el A y el B directamente. Así como, ya, pero si separo esto de esta forma, ya. ¿Se entiende bien eso? Al final, con términos más grandes, igual, o sea, a mí me lo enseñaron con sistemas de ecuación, o sea, cuando tiene más variables. Sí, cuando tiene más variables es un sistema de ecuación y todo. Tengo una guía de eso, si quieren se las puedo subir. Una guía que encontré y edité. ¿Les tinca? Porque igual hay términos que ¿Te son lo más enseñan o como que hay que saberlo? Eso hay que saberlo, de antemano. Porque es un golazo que se ocupa bastante usualmente. Ya. Entonces, vamos con la P6. Oye, Pato, Sí. yo había visto un video así en YouTube de que ocupaban los puntos de indeterminación de la fracción. Claro, Era eso lo voy a hacer como, como tantear. Sí, eso se hace como por teorema chino del resto. Se demuestra eso, pero no, en realidad con este método basta y sobra. ya, Si quieres pero saber si, como a lo brígido, perro bomba detonado, lo voy a ver de esa forma. ojalá. Ya. Me pide el ejercicio P6. En P6 me dice, tengo la siguiente secuencia. La secuencia es 1 por 2 a la 1 dividido en 3 factorial. La otra secuencia es, estamos en el P6 era auxiliar. La otra va a ser 2 por 2 a la 2 dividido en 4 factorial. Y la otra es, espera, ¿P6 o qué? ¿Hago el P6 o no? Sí, ese de acá, ya ve. Esto de acá, y el otro va a ser 3 por 2 a la 3 dividido en 5 factorial. Y así sucesivamente.
¿Podemos ver al tiro la recurrencia, no? Sí. La recurrencia, al ojo, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando un elemento y luego lo estoy multiplicando por el siguiente y luego el siguiente. Lo mismo con el exponente. De hecho, voy creciendo a la par. Si aquí tengo un 1, acá tengo un 1. Si acá tengo un 2, acá tengo un 2. Acá tengo un 3, acá tengo un 3. Y abajo, ¿qué tengo? Si acá tengo un 1, acá tengo un 3. La diferencia es 2. Si acá tengo un 2, acá tengo un 4. La diferencia es 4. Si tengo un 3, aquí un 5. La diferencia es 2. Perdón, la diferencia es 2. Ups. La diferencia va a ser constante de 2. Yo puedo decir que todos estos términos, su fórmula general, digámosle A sub K, va a ser igual a tener K factor de 2 a la K dividido en K más 2 factorial. Eso de acá es solamente tener una buena intuición. ¿Y cómo pueden saber en realidad si su fórmula general que están definiendo está bien? Debe cumplirle para todos los términos. ¿Y cómo poder intuitivamente sacar dicha fórmula sacando la diferencia? Por ejemplo, aquí yo me preocupé que la diferencia entre el exponente y el denominador es 2. La diferencia entre el exponente y el denominador es 2. La diferencia entre el exponente y el denominador es 2. Entonces, en realidad es tomar el exponente y sumarle 2 y ponerle el factorial. ¿Se entiende bien eso? Eso es calcular la fórmula general. Es algo que igual deben saber hacer, por si acaso. Y me dice que calcule la suma de los primeros n términos. Entonces, lo que me está pidiendo, me pide calcular la suma de los primeros n términos. Entonces me pide calcular la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, la suma de los primeros n términos de mi fórmula general, de mi a sub k, que en realidad esto va a ser desde k igual a 1 hasta n de k factor de 2 a la k dividido por k más 2 factorial, ¿cierto? Eso de ahí. Ya. Pero ahora yo tengo un problemita. ¿Cuál es el problemita que tengo? ¿El factorial? El factorial. O sea, Ajá. el factorial o que tengo un producto. Y un producto y que inicie en uno también. También, ok. El problema de inicio en uno no es tanto problema, lo podemos arreglar después. El problema más importante que tengo ahora es que en realidad tengo un producto de cosas. Y yo me sé la fórmula para cuando tengo una geométrica, por ejemplo, el 2 a la K, ok, esa me la sé, pero no me sé cómo se comporta la otra. Entonces veamos qué podemos hacer. Veamos lo siguiente. Vamos a notar que cómo se comporta, estudiamos, cómo se comporta K dividido en K más 2, factorial. Quiero ver cómo se comporta esto. Y si de esto logro sacarme una suma en realidad, yo gané, automáticamente gané. ¿Ok? ¿Se entiende por qué quiero sacar una suma de ahí? Sí. Ya. Sí. Porque yo no sé trabajar con ese producto, pero yo sí sé trabajar con sumas. Entonces, eso va a ser lo que voy a intentar hacer. Una vez que yo digo eso, voy a decir lo siguiente. Voy a decir que esto de acá, voy a hacer las fracciones parciales. Haré fracciones parciales. Entonces voy a decir que K dividido en K más 2, K más 2 factorial va a ser igual a alguien. Va a ser igual a A más B, y esto dividido en alguien. Y ahora, los alguienes que voy a tener acá van a ser convenientes. Y más que convenientes, en realidad van a ser los que me sirven. Pero ahí yo debo notar algo. Tengo uno incluido en otro, ¿no? ¿Cómo? No caché. Tengo uno incluido en otro. K factorial más 2, K más 2 factorial incluye a K más 1, ¿no? Ah, Factorial. sí. ¿Cierto? Entonces, esto de acá yo lo voy a separar de la siguiente manera. Lo voy a separar como K más 2 factorial más K más 1 factorial. Ese va a ser mi claim. Como de que lo voy a separar de esta forma. Este ejercicio, en realidad,
Ya, yo quiero ver cómo. Recapitulemos un poco. Yo tenía mi fórmula general. K factor de K más 2 factorial por 2 a la K. Esa va a ser mi fórmula general. Yo quiero calcular ahora la sumatoria desde 1 hasta n de A sub K, lo cual es equivalente a calcular la sumatoria de 1 hasta n de K por 2 a la K dividido en K más 2 factorial. El problema que tengo es que tengo un producto de cosas. Y como tengo un producto de cosas, yo no sé trabajar con el producto de cosas. Pero yo sí sé trabajar con sumas. Entonces vamos a hacer fracciones parciales. Las fracciones parciales, cuando yo tengo como al factorial, lo que, yo tengo que saber que tengo un denominador como macro o como previo, que sería el mayor. En este caso el K más 2. Y este en particular va a contener a todos los anteriores, porque recordemos que K más 2 factorial es lo mismo que K más 1 factorial por K más 2, ¿o no? Entonces, yo voy a poder decir lo siguiente. Yo voy a poder decir... Pero, Pato, entonces, debajo de la A debería ser sin factorial, ¿o no? ¿Por qué? Porque K más 2 por K más 1 factorial es K más 2 factorial. K más 2. Que si, creo que lo que se refiere es que si multiplicas dos factoriales, estás multiplicando por lo menos un término dos veces en la Claro, multiplicación de fracciones. un término dos veces. Sí, pero en este caso, con que... A ver, pero no, No, tú estás desglosando el K más 2 factorial. Entonces, K más 2 menos el anterior, o sea, K más 2 por el anterior factorial. Entonces, K más 2 por K más 1 factorial. Claro, claro. Lo que lo que quiero ahora en realidad es formar aquí, por ejemplo, el K más 2 factorial. Pero yo no lo voy a, no lo voy a hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque en realidad, si aquí no le pongo el factorial, claro, voy a formar el denominador, pero no sé cómo me va a quedar lo de arriba. Y lo que me importa es que lo de arriba me quede con un K, porque tengo un K. Entonces, ¿cuál es mi intuición? Mi intuición, a priori, es hacer esto. Es aquí decir, factor de K más 2, factor de K más 2. Y ahí es el mismo denominador. Bacán. ¿Y qué formo Toda ahora la con el razón. K? Y me formo el capo, me formo el K que tengo arriba, que es lo que me interesa. Por eso lo hago como tú dices. Oye, Pato, ¿y no se puede factorizar antes el K por K más 2 factorial? Así quedarse con solamente con K más 2 por K más 1. Sí, sí, va a ser una forma de hacerlo. Recuerda que todas estas cosas se comportan bien en realidad porque son productos. Pero esto va a haber como hartas formas de escribirlo, pero lo importante es la inscripción por detrás. Es que yo arriba, en el numerador, voy a querer formar un K, y si lo hago de esta forma, voy a poder formarme un K acá, porque el K va a quedar multiplicado por el B. ¿Se entiende bien? Ah, ya. Y lo otro, se tiene que decir de que como que K más 2 o como un factorial nunca es 0, o no es necesario. 0 factorial está definido como 1, entonces no hay ningún problema. Ah, ya, bacán. Así que, y recuerden que los factoriales, aquí es un poco denso, pero los factoriales, ustedes los conocen como de 0 en adelante, así que déjenlo así, ¿ya? En algún momento en la vida van a conocer los factoriales negativos. Ya. Una vez que tengo esto de acá, yo voy a decir, voy a poder juntar los denominadores, porque yo sé que K más 1 factorial por K más 2 va a ser K más 2 factorial. Entonces esto de acá va a ser K más 2 factorial. Sumando esto, me quedaría el primer término A más este término de acá. Lo voy a distribuir al tiro, que me quedaría B por K más 2 veces B. Una vez que tengo esto, separo los términos término a término. K factor de K más 2 factorial. ¿Y esto va a ser igual a qué? Voy a factorizar por el K, que sería K factor de B, ¿ok? Más el término libre, que sería A más 2B. Ahora, ¿qué sé yo? Dividido en K más 2 factorial. ¿Y ahora qué sé yo? Sé que tengo denominadores iguales. K factor de K más 2 factorial. Sé que tengo denominadores iguales, por lo tanto voy a igualar sus numeradores. ¿Cómo puedo igualar sus numeradores? Este de acá es un K por 1. Entonces voy a poder decir que entonces B va a ser igual a 1, porque es el que acompaña el K, y A más 2 veces B va a ser igual a 0, porque no tengo ningún otro elemento que acompañe acá, como un término libre. Pero yo sé de antemano que B es igual a 1. Entonces yo sé que A va a ser igual a menos 2. Sí. Ya. Tengo el valor de A y el valor de B. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí?
Sí. Ya. Entonces, ahora yo voy a ocupar esto. ¿Qué voy a ocupar? Voy a decir que esto de acá, que todo este corcho de acá, en realidad, ¿qué va a hacer? Voy a reemplazar que el k, factor de k más 2 factorial, yo lo puedo reemplazar por esta suma. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a decir que esto de acá va a ser igual a sumatoria desde k igual a 1 hasta n. Y esto de acá lo voy a separar como el a, como el b, ya, 1 partido n. K más 1 factorial, más, menos 2 dividido en k más 2 factorial, y aquí me falta algo que sería el por el 2 a la k. Ya. ¿Todos cacharon qué hice ahí en realidad? Lo que hice fue reemplazar el k dividido en k más 2 factorial por esto de acá. Pero esto de acá yo ya lo descubrí. Yo ya sé que el a vale menos 2 y que el b vale 1. Entonces, yo puedo decir que esto de acá lo voy a reemplazar. Reemplacé el k dividido en k más 2 factorial por 1 dividido en k más 1 factorial, 1 dividido en k más 1 factorial, menos 2 dividido en k más 1 en k más 2 factorial, que sería el término que está acá. ¿Todo bien hasta ahí? Y mantuve el 2 a la k que tenía de antes. ¿Sí? ¿No? Pato, yo me perdí. Pero en la parte derecha abajo. Ya. Que ahí sí dijiste K más 1 o K por 1. En la segunda fila de abajo para arriba. Por 1. Segunda fila. Por 1. ¿Por 1? Ah, ya. El término que acompaña el k es un 1, multiplicando. Entonces, el término que acompaña el k es un 1, multiplicando. Por eso k vale 1. ¿Ya? ¿Recapitulo esa idea o entendieron por qué queda esa igualdad? Yo no alcanzo a leer lo que quedó en paréntesis, a la izquierda arriba. Paréntesis izquierda, acá o no? ¿Acá? Sí, sí. Ya. Lo que dice es, lo voy a escribir mejor, lo voy a escribir de nuevo para que quede un poco más ordenado. Disculpen por eso. Voy a tomar esta parte de acá. Ya. Y ya. Yo sé que el k dividido en k más 2 factorial es igual a 1 dividido en k más 1 factorial más menos 2 dividido en k más 2 factorial. Eso lo acabamos de probar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Pato, ¿Dime? ¿cómo se supone que se nos va a ocurrir esto en la prueba? Yo creo que para esta parte de acá, La cago. para esta parte de acá, les van a dar, esto va a ser un hint. Porque esto no es tan usual. Y lo demás ya es desarrollo que deberían saberse. O sea, saber cómo hacerlo. ¿Sí? Ya, gracias. Pero hay otros desarrollos que vamos a ver después, que no van a ser tan usuales y que esos deben saber de intuirlo ustedes. Entonces, sabemos esta parte de acá, ¿cierto? Sabemos que k dividido en k más 2 factorial se va a escribir como esto, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Respondan, por amor de Dios. Sí. Gracias. Entonces, yo voy a reemplazar ahora en mi sumatoria de acá. Pero mi sumatoria de acá, yo tengo el k dividido en k más 2 factorial. ¿Qué es este corcho de acá? ¿Cierto? Entonces esto lo voy a reemplazar por esto. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, reemplazando el k dividido en k más 2 factorial, va a quedarme 1 dividido en k más 1 factorial, más menos 2 dividido en k más 2 factorial, factor de 2 a la k, porque yo tenía un 2 a la k multiplicado a esto de acá. Y esto de acá yo lo reemplacé de allá. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Yo tengo una duda. Dime. Dijiste el K más 1, pero cuando lo escribimos como en las fracciones, como que era el B y se multiplicaba por un K más 2, partido en K más 2. No sé, no entiendo la igualdad. Pero recuerda que este k más 2, partido en k más 2, esto es 1 conveniente. Esto es 1, ¿o no? Ah, ya, sí, nada. Era un 1 conveniente, era un ida y igual. Una vez que tenemos esta parte de acá, vamos a ocupar la distributividad que yo puedo tener dentro de la sumatoria, por lo tanto me va a quedar sumatoria desde k igual a 1
hasta n de 2 a la k dividido en k más 1 más, menos, voy a volar, menos 2 a la k más 1 dividido en k más 2. ¿Todos notaron qué hice ahí? Lo que hice fue distribuir, y que 2 a la k más 1 es igual a 2 a la k por 2, ¿cierto? ¿Sí? Oye, Pato, tengo una duda. Quizá ya lo dijiste, pero mis dudas son como muy tarde. Mi duda es ¿por qué pusiste K más 1 y no el K más 2? ¿Pusiste 1 partido en K más 1 factorial y no en K más 2? ¿Dónde? ¿Para hacer la fracción parcial? Sí. Como que no, porque mira, te quedó todo, ¿cierto? Partido en K más 2 factorial. Sí. Y luego arriba pusiste como el resultado de todo, pero el 1 partido en K más 1 factorial. Arriba, ya. Acá. Ahí, sí. ¿Por qué le pusiste K más 1 factorial? Porque yo dije que k dividido en k más 2 factorial va a ser igual a un a y a un b. A un a dividido en k más 2 factorial y un b dividido en k más 1 factorial. Yo dije esto. ¿Por qué yo dije esto? Porque yo quería que después, al multiplicar por un 1 conveniente, que era k más 2 dividido en k más 2, voy a formarme el término k arriba, que es lo que yo quiero, porque yo tengo un término k. ¿Sí? Ahora sí, vale, así que gracias. Ya. En la parte de acá, ¿alguien quedó perdido o todos cachamos cómo llega? ¿Por qué no pusiste K más 1 factorial y K más 2 factorial abajo, Pato? ¿A dónde? Porque soy hueta. Gracias. Ya. Listo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero ahora tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver que en realidad, ¿qué tengo yo? Tengo un término k más 1 y tengo un 2 a la k. Tengo un término 2 a la k más 1 y tengo un término k más 2. ¿Qué ocurre? Este de abajo es el antecesor de este. Y este de arriba es el antecesor de este viendo los k, ¿cierto? Cuando yo tengo un antecesor y un sucesor, o un sucesor y un antecesor, va a ser una telescópica. ¿Todos claros por qué es una telescópica? Medio golazo. Porque yo tengo un antecesor y un sucesor. Un antecesor y un sucesor. ¿Todo bien? Oye, Pato, ¿y si fuera solamente un antecesor y un sucesor en el denominador y no en el numerador, ¿se podría aplicar igualmente la propiedad telescópica o no aplica? Igualmente, porque en realidad lo que importa es que yo tenga algo de la forma a sub k menos a sub k menos más 1 o a sub k más 1 menos a sub k. Tomando en cuenta que el término a, la sucesión a, va a ser como el genérico de esto. Pero por ejemplo, claro, yo puedo tener 1 partido en k más 1 menos 1 partido factorial, 1 partido en k factorial. Eso también va a ser telescópica. Pero si en vez del 1 yo tengo un K, Yo tengo un K pelado. un K y al otro otra cuestión también con K, pero ahí se puede aplicar igual. No, todos los términos deben tener sucesor. Ah, ya, bacán. Por ejemplo, si acá fuera un K más, en vez de un K más 1, fuera un K más 3, no podría aplicarlo. Y ahí en ese caso podría separar. No sé. En estos casos, generalmente se separa la suma varias veces. Si se separa. Ah, ya. Ya, bien. Gracias. Ya, entonces, es telescópica. ¿Qué hacemos con la telescópica? La telescópica tiene una fórmula, es como el final, de los de arriba, pero aquí recordemos lo siguiente. La telescópica es un telescopio. Tengo toda la suma de todos los términos, pero resulta que los términos del centro se van entre ellos cancelando. Entonces yo me quedo solamente con los extremos. ¿Cómo voy a saber cuál de los extremos van a saberse? ¿Aprenderse una fórmula? No me gustan las fórmulas. ¿Cuál es la forma buena en realidad de hacerlo? Es deducirlo. ¿Y cómo lo vamos a deducir? Esta es una sumatoria por comprensión, que se le llama. Yo voy a escribir la suma completa. ¿Qué me quedaría? Me quedaría como, cuando k es igual a 1, va a quedarme como 2 a la 1 dividido en 1 más 1 factorial, menos 2 a la 2 dividido en 3 factorial, ¿cierto? Luego, el otro término, esto es cuando k es igual a 1. El otro término, porque estoy sumando, va a ser
2 a la 2 dividido en 3 factorial, menos el término que sería 2 a la 3 dividido en 4 factorial, más punto, 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 porque la suma va a seguir hasta el término enésimo. El término enésimo va a ser, esto es cuando k es igual a 2, el término enésimo va a ser 2 a la n dividido en n más 1 factorial, menos 2 a la n más 1 dividido en n más 2 factorial. ¿Para qué estoy haciendo la expansión de la sumatoria? Porque no me interesa aprenderme la fórmula en realidad cómo se comporta esto, me interesa deducirlo. ¿Y qué sé yo? El primer término no se cancela con nadie, porque yo no puedo formar nuevamente el 2 acá. No puedo formar nuevamente el 2 factorial. 3 factorial, 3 factorial, 4 factorial, después otro 4 factorial, después otro 5 factorial, y así. Entonces, este término no se cancela con nadie. Pero sí este término, 2 a la 2, dividido en 3 factorial, se va a cancelar con el 2 a la 2 dividido en 3 factorial. Y tienen signo opuesto. Por lo tanto, este término se va con este. Este término acá se va a ir con el término del centro. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre ahora? Voy a poder formar ahora el término n más 2 factorial con signo negativo. En realidad no lo voy a poder formar. Por lo tanto, este término se va a ir con un término de adentro. Y lo que me va a quedar en realidad va a ser el término del comienzo, que sería 2 a la 1 dividido en 2 factorial, menos el término del final, que sería 2 a la n más 1 dividido en n más 2 factorial. Y ahí en realidad yo deduje cuáles son los términos que se cancelan, es decir, tengo el telescopio y elimino los términos del centro, y me quedo con los extremos, pero lo importante es que deduzco cuáles los términos de los extremos se quedan y no me aprendo una fórmula. ¿Se entiende bien eso? Sí, Pato, épico. de pana. Ya, porque el tema de la fórmula como que depende si tenéis sucesor menos antecesor o antecesor menos sucesor, y en realidad es más enredado. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, al plantear primero la sumatoria al principio, yo la tomo desde k igual 0? Porque al final sería como lo mismo, porque si fuera 0, k por 0 hace todo 0. Recuerda que la sumatoria la hicimos pensando en la sucesión que teníamos. En la sucesión que era como 1 por 2 a la 1 dividido en 1 más 2 factorial. 2 por 2 a la 2 dividido en 2 más 2 factorial. Recuerda que lo hicimos pensando en esta. Y aquí no tengo ninguna parte porque yo lo tengo elevado a 0, parte elevando a 1. Entonces, si yo lo planteé, no sé, empezando la sucesión desde a sub 0, y llegar a una sucesión que es correcta, me debería dar lo mismo solamente que empezando desde k igual 0, ¿cierto? No te debería dar lo mismo porque estás sumando un término que no te pide. Estaría sumando el término 0 por 2 a la 0 dividido en 2 factorial. Ah, ya, pero 0. Ya ha sido. O sea, no igual, sino que decir como k más 1, paréntesis, k 2 a la k más 1. Igual sería más complicado, pero Sí, serviría igual. sí, de hecho es el ejercicio análogo haciendo una traslación de índices. Sí. Ah, ya, eso era. Ya. ¿Queda alguna duda del ejercicio? O vamos con la más sumatoria, porque todavía tenemos más sumatorias que hacer. Yo, una cosita rápida, es que sabéis que se me cortó justo el internet y en la parte donde salió el 2K, en la segunda línea de arriba para abajo. De acá a acá. Sí. No, de esa donde, del principio al 2K, eso de cole. Ese 2K no caché dónde salió. El 2K, el de acá, siempre estuvo. Ah, y separaste la suma nomás. Lo que reemplacé fue el K partido en K más 2 factorial, es igual a todo este corcho, y después se tenía multiplicado por toda la K. Ah, ya caché, muchas gracias. Pues te digo que ya estoy flipando en colores. Ya, vamos con la otra. Ya, el P7 es totalmente análogo. Entonces vamos a ir a hacer el... A ver, ¿qué me interesa? ¿Que aprendan trucazo o que aprendan trucazos buenos? Trucazo bueno. Yo me con los trucazos. Ya, vamos con trucazos. Sí, sumatorias son puros trucazos. Yo creo que maratonear, hacer sumatoria igual sí. No sé yo, lo voy a tener en cuenta. Ya, vamos con los trucazos. Voy a borrar todo esto. Ya, vamos a hacer ahora. Hicimos el P6, hicimos parte del P1,
Vamos a hacer ahora el 3, 525. Podemos hacer el... A ver, ¿me interesa ese trucazo? Sí. ¿Me interesa ese trucazo? Sí. Pucha, oh. A ver, déjeme pensar qué es más importante. De todos modos, le voy a subir el desarrollo de las demás sumatorias, por si acaso. Este se lo voy a subir sí o sí. Ya, este de acá. Voy a hacer el P1. P1, pero la parte... A ver... Ya, la parte B. Voy a hacer el P1 parte B. ¿Ok? P1 parte B. Voy a tener, quiero calcular la sumatoria de quién. La sumatoria de... Ay, no, nada. De K igual a 1 hasta N. De K igual a 1 hasta N. De 1 dividido N. Raíz de K por K más 1. Factor de raíz de K más raíz de K más 1. Raíz de K más 1 más raíz de K. Okay. Más raíz de K. Ya, ustedes ven este ejercicio y ¿qué se les ocurre? Llorar. ¿Racionalizar? Ya, racionalizar. Distribuir. ¿O Ya. hacer por parte? Ya, tienen varias ideas buenas, entonces vamos a intentar tomar la idea. Yo voy a racionalizar, pero ¿por qué voy a racionalizar? Lo ideal cuando yo racionalizo es que yo forme en realidad una diferencia de cuadrados. Esa es la idea de racionalizar, ¿cierto? Como, Sí, como cuando lo hacíamos cuando éramos pequeñitos, que decíamos como 1 partido en raíz de x, no me gusta la raíz abajo, entonces voy a multiplicar por raíz de x dividido en raíz de x, lo cual es un 1 conveniente, y esto de acá en realidad va a quedarme como raíz de x partido en raíz de x por raíz de x, lo cual en realidad es x, ¿cierto? Ya, esta va a ser la idea del problema. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una manera especial. La manera sería la siguiente. Voy a distribuir de partida para poder trabajar con una suma. Porque aquí yo tengo una suma, pero yo quiero trabajar con esa suma. Entonces, voy a decir en realidad que esto va a ser igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de 1 dividido N. Voy a distribuir esto de acá, pero recordemos que raíz de K por K más 1, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a decir que esto de acá va a ser raíz de K por raíz de K más 1. Ese va a ser el paso que voy a hacer, ¿cierto? Esto es igual a esto, ¿cierto? Entonces, voy a decir que esto va a ser raíz de K por raíz de K más 1, pero ahora voy a pasar distribuyendo. Tengo esto y lo voy a multiplicar por este término de acá. Por lo tanto, raíz de K más 1 de nuevo. ¿Hasta ahí alguien perdido? Primer término, más el segundo término que va a ser raíz de K por raíz de K más 1 por raíz de K. Ya, ¿hasta ahí alguien perdido? Solamente distribuir. Esto de acá va a quedar en realidad sumatoria de K igual a 1 hasta N de 1 dividido N. El raíz de K más 1 por raíz de K más 1 me queda en realidad K más 1. Me quedaría K más 1 factor de raíz de K más, ahora, el término raíz de K por raíz de K me quedaría K factor de raíz de K más 1. K, ahí. K más 1. Yo sorry, me perdí, ¿qué pasó? No caché, ¿qué hiciste? Sorry. Lo único que hice fue distribuir el denominador, porque tengo una suma y un producto. Recuerden que por dentro del cálculo, semana 1, la suma distribuye el producto. Entonces distribuí. Me queda esto de acá, porque el raíz de K por K más 1 lo puedo distribuir en la raíz de K por raíz de K más 1. Y esto de acá lo multiplico por el primer término, me queda esto. Y después esto de acá lo multiplico por el segundo término y me queda esto. ¿Sí? ¿Sí? El link. No sé qué más, pero a mí justo se me quedó pegado. ¿Se quedó pegado? A mí justo se me quedó pegado. ¿Ahí sí o no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿Los veo? ¿Los tengo? ¿No?
Se ¿Sí se escucha, escucha? pero yo no sé, estoy pegado por lo menos, no sé. No es que esté pegado, es que no me estoy moviendo. Ya. Entonces, lo que hice fue ordenar el denominador, y luego de eso me queda esta expresión de acá. Una vez que me queda esta expresión de acá, yo voy a decir lo siguiente, voy a racionalizar, voy a multiplicar por alguien, voy a multiplicar por 1, listo. Multipliqué por 1. No cambié exactamente en nada lo que sería la sumatoria, no la cambié en nada. Lo único que hice fue multiplicar por 1, pero ese 1 va a ser conveniente, y ese 1 va a ser seleccionado por los dioses. Sería entonces, que va a ser k igual a 1 hasta n. ¿De quién? De todo el corcho que tengo acá, 1 dividido en corchazo, k más 1, factor de raíz de k, más k, factor de raíz de k más 1, y voy a multiplicar por un 1, ¿cierto? Pero ese 1 que voy a multiplicar va a ser conveniente, y va a ser el conjugado de lo que tengo abajo. ¿Qué es el conjugado? Cambiarle el signo a la suma. Entonces va a ser, es como el ejercicio pre-segura, ¿o no? En vez de poner un más, va a ser un menos, k factor de raíz de k más 1, ya, dividido en k más 1, factor de raíz de k, menos k raíz de k más 1. Ya. ¿Todos tienen clarísimo que esto de acá en realidad es un 1? Porque en realidad estoy tomando un corcho y dividiendo el mismo corcho. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Sí, se entiende, se entiende. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Cuando yo, lo de arriba me va a quedar el corcho que está arriba, pero abajo me va a quedar el producto de este corcho por este corcho. Pero resulta que esto va a ser una diferencia de cuadrados. Y dicha diferencia de cuadrados me va a ayudar. Siempre, 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 pero siempre que yo tenga raíces, debo pensar en diferencias de cuadrados. Porque es la forma de eliminar las raíces. De hecho, hay otros ejercicios que son más feos de esto, que son con diferencias de cubo. ¿Ya? Que lo he visto también en control, el control del año 98, si no me equivoco, tenía eso. O 97. Ya. Distribuyo. Me quedaría como sumatoria desde k igual a 1 hasta n. Lo de arriba me queda exactamente igual porque 1 por algo es el algo, entonces me quedaría como k más 1 raíz de k menos k factor de raíz de k más 1 raíz de k más 1 por k más 1. Solamente repetir lo que tenía arriba. Y abajo me va a quedar algo importante, la diferencia de cuadrados. El primer término al cuadrado, que sería k más 1 factor al cuadrado, por el k raíz de k al cuadrado, que me quedaría como k, menos el segundo término al cuadrado, que sería k cuadrado, por k más 1. Porque el raíz de k al cuadrado me quedaría como, raíz de k más 1 al cuadrado me queda como k más 1. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, sí, Una sí. vez que hago eso, yo lo que voy a hacer ahora va a ser lo siguiente. Va a ser decir, esto de acá va a ser igual ahora a la sumatoria, desde k igual a 1 hasta n. ¿De quién? Lo de arriba lo mantengo exactamente igual. Me quedaría como k más 1, factor de raíz de k, menos k raíz de k más 1, dividido en lo que está abajo. Pero lo que está abajo ordenémoslo un poco en realidad. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Ordenémoslo de la siguiente manera. Tengo k más 1 al cuadrado por k y k cuadrado por k más 1. Voy a factorizar por k más 1. Me quedaría como k más 1, factor ¿de quién? Factor de k más 1, porque está al cuadrado, por k, menos k más 1 por k cuadrado, que sería k cuadrado acá, ¿cierto? Solamente factoricé por k más 1. Una vez que tengo esto de acá, va a ser igual a k igual a 1 hasta n de k más 1 raíz de k menos k raíz de k más 1 dividido en... Ahora, el k más 1 lo mantengo, k más 1, y ordeno esto de acá. Pero esto de acá en realidad va a ser k más 1 por k, lo cual yo sé de antemano que esto va a ser k cuadrado más k y menos k cuadrado. Este se me va con ese, y me quedaría ahora que esto va a ser igual a la sumatoria, desde k igual a 1 hasta n, de k más 1 raíz de k, dividido en k más 1. El k más 1 me queda multiplicado por el k, porque los cuadrados se fueron, por k,
menos K raíz de K más 1 dividido en K más 1 dividido entre K. Ya, ¿hasta ahí alguien algún problema? Lo único que hice fue ordenar desde acá. Lo que hice fue mantener el numerador constante y el denominador hice la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, al desarrollarla, me queda esta expresión de acá, pero ahora yo tengo K más 1 al cuadrado por K menos K cuadrado por K más 1. Factoricé por K más 1. Al factorizar por K más 1, llego a esta expresión de acá, lo de arriba se mantiene, llego a esta expresión, y me queda factor de lo que me falta acá, K más 1 por K. K más 1 por K menos K cuadrado, que es lo que tenía acá. Ordenando esto en realidad es K cuadrado por K, ¿cierto? K cuadrado más K, menos el K cuadrado, se me van los K cuadrados, y me queda en realidad dividido en K más 1 por K. Pero ahora, yo puedo, como tengo una resta, y tengo un denominador que sería el K más 1 por K, lo puedo separar. Lo separo porque mantengo el mismo denominador. Y lo separo como K más 1 raíz de K, dividido en K más 1 por K, menos K raíz de K más 1, dividido en K más 1 por K. ¿Hasta ahí alguna duda? No, mi rey. Todo bien. Todo excelente. Entonces acá yo digo, simplifico esto, y me quedaría como sumatoria desde K igual a 1 hasta N, ¿de quién? De raíz de K, dividido en K, menos raíz de K más 1, dividido en K más 1. ¿Y qué ocurre? Tengo un antecesor y un sucesor. ¿A quién invoco? Telescópica. ¿Es mi idea o la mayoría de estos ejercicios son con pura telescópica? Sí, generalmente estas cosas salen con telescópica. Entonces, ¿qué hago yo una vez que tengo la telescópica? Vamos a desarrollar la telescópica. ¿Y cómo vimos que vamos a desarrollar la telescópica? No nos vamos a aprender ninguna fórmula y vamos a decir, en realidad, esto de acá va a ser lo siguiente. Yo voy a expandir la suma. Me quedaría como, cuando K es igual a 1, me quedaría como 1, raíz de 1 dividido en 1, menos raíz de 2 dividido en 2. Esto es cuando K igual a 1, más raíz de 2 dividido en 2, menos raíz de 3 dividido en 3. Esto es cuando K igual a 2. Y más punto, eso, punto, hasta N. ¿Qué ocurre cuando estoy en N? Cuando no estoy en N me queda en realidad raíz de N dividido en N, menos raíz de N más 1 dividido en N más 1. ¿Y qué ocurre? El término, ¿alguien me puede eliminar el primer término, el raíz de 1 partido en 1? No, porque aquí el denominador va a 2, después a 3, así. Entonces, este término se va a quedar, me quedaría raíz de 1, dividido en 1, y este término se va con este. Lo logré formar, su inverso aditivo. Con este va a pasar exactamente lo mismo. Y con estos términos también van a pasar lo mismo hasta el caso N, que se va a eliminar. Me va a quedar el último término, porque nadie me va a poder igualar el denominador de N más 1. Menos raíz de N más 1 dividido en N más 1. Y con esto terminamos el problema. ¿Quedó alguna duda hasta ahí? ¿O del de cómo hice la telescópica? Muy lento. ¿O el que me duele la mano de tanta matraca? Ya. Buenardo, un capo. Ahora vamos a... Hagamos otro ejercicio, si estamos en la maratón de sumatoria. Pato, ¿dónde definiste el valor de n? Nunca lo definí, solamente el límite de la superior de la sumatoria. Gracias. Ya. Oye, Pato, ¿y qué pasaría si se tiene una sumatoria de 1 partido en K? ¿Cómo se resuelven esas sumatorias? Esas son... ya son las sumatorias feas en realidad. No la puedes resolver con telescopio, con geométrica. Esas se resuelven como son sumas, ¿cómo se llama esto? Sumas elementales, y dan resultados bonitos, en realidad dan como pi, Euler o números fijos. Y la forma de calcularlas son con series, que son cosas que van a ver más adelante. A priori ustedes no saben resolver la suma de 1 partido en K. Ya, bacán. Son cosas bonitas. Ya. Pero así, ¿está en el apunte? No está resuelto eso. No, ya.
para No, buscar. porque es que en realidad la sumatoria de uno partido en K, ustedes todavía no tienen la herramienta para poder descubrir cuánto vale. Ya, vale. Ok. Ya. Muchas gracias. Hice el P1A, el P1B, podría ser el C, o podría ser el... Ya, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer acá. ¿Puedo borrar nomás, cierto? Oye, Pato, ¿te puedo hacer una pregunta? Miren. No, espérate, calma, no. Casi. Perdón. No, no importa. Es que da lo mismo, pero igual se entiende. La pregunta es que me hace un poco de ruido que ya, usamos el K igual 1 para telescópico y todo eso, pero antes de simplificar había un K más 1. No, mentira, estoy por eso no dije nada, no me pesques. Ok. No dije nada, no importa, no me pesques. Voy a darles ahora la intuición para la P1C. Y para la P1... Yo tengo una duda. Dime. Que si la propiedad como que nos da la inversa, ¿cómo sería la ampliación como ¿Qué? que sea el sucesor menos el antecesor? Ya. Como... Si es el sucesor menos el antecesor, la fórmula general te va a decir algo. Te va a decir en realidad como el último término menos el primero. Pero no te aprendas la fórmula general, o sea, yo te recomiendo eso. Si ahí tú ves la opción que tomas, y puedes expandirla de todos modos. Y al expandirla vas a darte cuenta que los términos del centro se van a eliminar y te va a quedar el último término menos el primero. Ya. Sí, era como la expandía, como en el mismo orden de Sí, en el cómo mismo tomar... orden, exactamente en el mismo orden. Ya. El reemplazar K por el primer elemento de tu A sub K, que sería tu forma general de hacerlo. Y claro, si reemplazáis K igual 1, listo, me queda esto, K igual 2, me queda esto, y así. ¿Sí? Ya, gracias. Para la P1C, vamos a ver otro ejercicio en un comienzo. Que el ejercicio, a ver, K, ahí. Esperen, no me lo tengo anotado el preliminar. Aquí hay que hacer un preliminar para entender mejor el ejercicio. A ver, acá. Ya. El preliminar va a ser el siguiente. Ustedes van a calcular para la P1C preliminar. Después de como 3 auxiliares, descubrí cómo se escribía preliminar. Va a ser calcular la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K por K factorial. Eso les va a dar una intuición muy buena para poder desarrollar el ejercicio P1C, el cual voy a dejar pseudo propuesto, el desarrollo está hecho, se lo voy a subir, pero la idea es que lo intenten ustedes con el preliminar, ¿ok? ¿Sí? Bueno. Sí. Calculemos esta suma de acá, la suma de K por K factorial. Yo no me sé ninguna fórmula para calcular factoriales, ni tampoco para calcular el producto de estas cosas. Entonces ahí como que estoy un poco aterrado. Y este es el momento que ustedes tienen que pensar que cómo yo me puedo sacar de la manga, no de la manga, pero cómo me puedo deshacer de los problemas de los factoriales. Generalmente va a ser formando una suma telescópica. ¿Ya? Entonces, lo que voy a intentar hacer ahora es formar una suma telescópica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Este es un clásico, un ejercicio clásico. Esto va a ser igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N, ¿de quién? De K más 0, factor de K factorial. Hice algo, no hice nada, solamente sumé un 0. Pero ese 0 va a ser un ni quita ni pone, va a ser un 0 conveniente, que va a ser en realidad más 1 menos 1. Entonces esto de acá va a ser igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N, ¿de quién? De K más 1 menos 1, factor de K factorial. Pero ¿qué sé yo ahora? Esto yo lo puedo asociar, lo voy a asociar así, y ese término acá. ¿Cómo me quedaría esto? Esto de acá va a ser igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N. ¿De quién? Voy a distribuir ahora el K factorial por K más 1, va a ser en realidad K más 1 factorial menos K factorial por menos 1, que me quedaría con K factorial. ¿Y qué ocurre nuevamente? Esto de acá, ¿qué es? Un sucesor menos su antecesor, ¿o no? Entonces yo voy a poder ocupar nuevamente una suma telescópica. La suma telescópica va a ser de la siguiente manera. Telescópica. Va a ser esto de acá, cuando K es igual a 1, me quedaría como
2 factorial menos 1 factorial. Esto es cuando k igual a 1. K igual a 1. Más el otro término, que sería 3 factorial menos 2 factorial. ¿Cierto? Que sería cuando k igual a 2. K igual a 2. El otro término, más punto, 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 hasta el término enésimo, que sería el n más 1 factorial menos el n factorial. ¿Qué ocurre? Este término, el 2 factorial, se va a ir con este. El 3 se va a ir con otro adentro. De estos términos, nadie me va a poder igualar el n más 1 factorial, porque no va a haber un elemento que me lo forme, porque yo lo formé con el término enésimo. Y no va a estar el término n más 1 para poder formarme el opuesto aditivo de este. Entonces el otro que se va es este de acá, con lo de adentro. Me quedaría, esto con k igual a 1. Me quedaría entonces, esto en realidad va a ser igual a el sucesor menos el primer término, que es 1 factorial. ¿Se entiende bien esta idea, chicos? El de cómo me saqué ese cero conveniente para poder formar la telescópica, eso es lo importante. Yo estoy trabajando con cosas factoriales, entonces me va a ser conveniente trabajar con algo que va a ser una suma telescópica. Me debo armar la suma telescópica. ¿Cómo la voy a armar? K más 0. El más 0 va a ser un más 1 menos 1. El 1 menos 1 lo escribo, pero luego de eso me doy cuenta que al multiplicar esto, me va a quedar K más 1 factorial menos K factorial telescópica. ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿No? Se entiende bastante piola. Ya, bacán. Vamos ahora con... entonces, ¿qué me dice el problema en realidad? El problema que me piden es un poco más denso que eso. Les voy a dar el pasito para poder hacerlo, y después el otro desarrollo les queda propuesto a ustedes. Igual les voy a subir el desarrollo de eso. Es sumatoria de k igual a 1 hasta n. ¿De quién? De k más 1, k cuadrado más 1, factor de k factorial o k más 1, k factorial. Entonces, lo que me va a interesar va a ser formar una suma telescópica. ¿Cómo la voy a poder formar yo? En realidad, ¿qué me interesaría aquí formar? Como tengo un k factorial, voy a querer sacarme del bolsillo un k más 1 multiplicando, ¿o no? Pero yo tengo un k cuadrado. Entonces, como que no me es tan bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir sumatoria desde k igual a 1 hasta n. ¿De quién? De k cuadrado más 2k menos 2k más 1 por k factorial. ¿Parece del bolsillo? Sí, parece muy del bolsillo. De hecho, en efecto, está del bolsillo. Pero ¿cómo yo sé intuitivamente que eso me va a servir? Porque si yo junto este término con este término, ¿qué voy a formar? Un cuadrado de binomio, ¿no? Sí. Entonces, esto de acá va a ser k igual a 1 hasta n. ¿De quién? De k más 1 al cuadrado menos 2k. Y todo esto por k factorial. Entonces, ¿ahora qué voy a poder hacer yo? Lo que voy a poder hacer va a ser lo siguiente. Al distribuir esto de acá, va a quedarme como sumatoria desde k igual a 1 hasta n. ¿De quién? De k más 1 factorial por k más 1 menos 2 por k factorial, ¿cierto? Lo único que hice fue distribuir. ¿Se entiende bien eso? Sí, sí. Se entiende muy lento. Y de nuevo, ¿qué acabo de formar? Formé el caso anterior, el que habíamos demostrado en el preliminar, y formé esto de acá. Ahora les dejo como ustedes propuesto el cómo seguir desarrollando esto. Chicos, estamos en la hora. ¿Quieren tomar el break para la actividad de las 6:30? Su break. Ya, ¿a alguien le queda alguna duda de lo que estábamos desarrollando, de cómo saqué el ejercicio? Lo que intenté hacer acá es formar primero el caso que yo quería, que era tomar lo que me daban, el k cuadrado más 1. Pero yo no sé cómo trabajar un k cuadrado más 1. Yo sé cómo trabajar un k más 1. ¿Por qué sé cómo trabajar un k más 1? Porque tengo un k factorial. Entonces, como yo sé que tengo un k factorial, voy a intentar, me va a interesar formar el k más 1. Entonces, yo voy a hacer más 2k menos 2k, y ahí si junto el primero y el segundo y el cuarto término, va a ser la suma de cuadrados.
Y la suma de cuadrados, al distribuirlo con el k factorial, me quedaría k factorial por k más 1, que sería k más 1 factorial, por el k más 1 que me quedaba acá también, menos 2 veces k por k factorial. Lo cual en realidad ya sabemos trabajar porque esto lo demostramos en el preliminar. Me queda solamente ordenar los términos, eso va a ser la parte que van a hacer ustedes. ¿Se entiende bien eso, chicos? Sí. Sí. Ya. ¿Queda alguna duda de eso, de la materia, de sumatorias, de los colapsos? ¿Puedes repetir lo último, porfa? Lo que hice fue distribuir el k factorial. Pero el k factorial, por un término, k más 1, es k más 1 factorial. Y me queda otro k más 1 sobrando, que sería, porque eso es k más 1 al cuadrado. Tengo 2 veces el k más 1. Entonces me queda por otro k más 1. Menos, y distribuyo esto de acá. 2 a la k, 2 por k factorial, lo cual sería este término de acá. ¿Sí? Y ahora, este término, yo sé de antemano que esto de acá se comporta como lo que probamos en el preliminar. Y esto de acá también se va a comportar de esa misma manera. Ahora lo tengo que separar y ordenar de buena manera. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Sí. Ya, con eso teníamos listo con el auxiliar de sumatorias. Yo quería hacer muchas más sumatorias en realidad. Tenía caleta de matraca hecha, pero si las voy a subir. De todos modos, porque la profe me pidió que le subiera la matraca de las sumatorias, porque en realidad las sumatorias son harto de ejercicio, y la idea es la siguiente, es que ustedes ejerciten bastante este tipo de ejercicios, y luego vayan comprobando su desarrollo, o si no les va saliendo, vayan viendo la antipauta que voy a intentar tener lo antes posible. ¿Les parece? Sí. Ya. Pato, una consulta, a las 6:30 vamos a resolver el TPC2 o vas a dar tiempo para resolverlo y después vamos a resolverlo. O sea, Lo mandé antes para que lo resuelvan antes. Voy a resolverlo al tiro. Ah, ya, bueno. ¿Ya? Así que a las 6:30, 6:35 dejémonos para poder almorzar. Y ahí nos vemos a las 6:30. Voy a dejar la reunión abierta de todos modos, ¿ya? A las 6:30 nos vemos, entonces. Voy a cortar la reunión acá. Y voy a hacer el horario de consulta del TPC, el feedback de los errores que ya revisé. Y eso. Voy a cortar el video y